Muy buen día tengan todos ustedes, queridos hermanos en Cristo, querida comunidad parroquial Señora de Bugambilias, querido rebañito digital, todas aquellas personas que nos hacen la caridad de poder a través de estos medios facilitar el poder compartir nuestra fe, la luz de la palabra de Dios y sobre todo lo importante que es la palabra de Dios siempre en nuestra vida, pero en especial en este tiempo litúrgico de Cuaresma, ese tiempo de preparación, ese tiempo de meditación de la palabra, tiempo de purificar nuestra vida, de orientar nuestra vida, tiempo de reconciliación, tiempo de penitencia, tiempo de conversión, tiempo de volver nuestra vida a Dios. Por eso, sigamos con ese paso constante, perseverante, en este tiempo de gracia cuaresmal. Les invito en este día, sábado 20, a leer el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, del 27 al 32, y ver qué enseñanza nos deja el Señor para seguir fortaleciendo nuestra fe y aprovechar este tiempo de gracia cuaresmal, tiempo de conversión. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles: ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús le respondió: no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Yo no he venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos, a los pecadores, para que se conviertan. Muy estimados hermanos, como les señalaba hace un momento, de muchas características, de muchas notas que tiene este tiempo que nuestra Madre Iglesia nos ofrece, tiempo de Cuaresma, una nota característica es entender ese tiempo de gracia como un tiempo de conversión. Por eso, yo les invito a resaltar unos puntos del Evangelio que hemos escuchado, sobre todo en el llamado que Jesús hace a este publicano llamado Leví, Mateo, que posteriormente llevará ese nombre, aquel que será uno de sus amigos, uno de sus apóstoles. Si nos fijamos, hace un llamado Jesucristo, aquel hombre. Era un publicano, un recaudador de impuestos, un hombre mal visto en la sociedad y sobre todo por el mismo pueblo de Dios, porque era considerado aquel que lo había traicionado, aquel que cobraba y colaboraba con el imperio romano que le tenía subyugado al pueblo de Israel. Por eso eran mal vistos, eran considerados pecadores públicos. Nuestro Señor no desconoce el oficio de Mateo y el repudio público hacia Mateo. Pero Él hace un llamado fruto de su misericordia. Ve a un hombre sentado, dice, en el banquillo de recaudador de impuestos, sentado, estancado, pudiéndolo decir así. Y Él ve la oportunidad, nuestro Señor, de hacerle ese llamado. Y dice el Evangelio, hay una respuesta. Una vez que le dice a nuestro Señor: sígueme, Él se levanta y lo siguió. Un llamado de misericordia, una respuesta de cambio, de conversión. Si se fijan, se levantó. ¿De dónde? De su banquillo. Es decir, estaba sentado. Estaba, pudiéndolo decir, en su zona de confort, pretendiendo
no cambiar nada en lo más mínimo de su vida, de su oficio y de su estilo de vida en que él vivía. Y nuestro Señor lo desinstala. Le hace un llamado a seguirlo, aquel que es la misericordia. Y éste responde generosamente a ese llamado con un cambio. Se levanta, sigue a nuestro Señor, conversión. Y para que resaltar más este mensaje, lo que significa la conversión, ese cambio de mente, de corazón, esa metanoia en nuestra vida, pone ese ejemplo claro en el Evangelio. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Los sanos no son los que necesitan del médico, sino los enfermos. Queridos hermanos, resaltando este mensaje de la conversión, de ese llamado de la misericordia a la conversión, como a Leví, también es un llamado que el mismo Señor nos hace a nosotros, fruto de su misericordia, de ese amor misericordioso, de ese corazón misericordioso de nuestro Señor, que nos invita a responderle con la gracia de la conversión. Fijémonos bien, la conversión es una gracia. Y es una gracia que hay que pedirla todos y todos los días porque todos la necesitamos. Veamos. Nuestro Señor no forza a Leví. No lo levanta a fuerzas de su banquillo. Le hace una propuesta. Lo deja en esa libertad. Y generosamente responde. Por eso la conversión es una gracia venida de Dios que espera una respuesta generosa del hombre. Pero muchas veces hay obstáculos a esa gracia. Pensemos en aquellas personas que piensan que no necesitan cambiar de nada. Y ahí aparece la primera limitación. Pensar que no necesito cambiar. La primera limitación, el primer obstáculo a la conversión es pensar que no necesito la conversión. Mi pecado, pudiéndolo decir, más incurable es no sentirme pecador. Es como un enfermo. Lo que más le enferma es pensar que no necesita del médico. Y necesitamos del médico divino que nos llama a la misericordia para responderle con la conversión. Ese médico divino. Por eso quiero entresacar estas palabras de San Agustín para entender este mensaje del Evangelio. Decía San Agustín: la voz del Señor llama a los pecadores para que dejen de serlo. No sea que piensen los hombres que el Señor amó a los pecadores y opten por estar siempre en pecado, para que Cristo los ame. Cristo ama a los pecadores como el médico al enfermo, con vistas a eliminar la fiebre y a sanarlo. No es un deseo que esté siempre enfermo, para tener siempre a quien visitar. Lo que quiere es sanarlo. Queridos hermanos, qué bien sintetiza con estas palabras San Agustín lo que aparece en el Evangelio. Yo no he venido a buscar a los justos y a los pecadores. Yo no he venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Es decir, aquellos que tengan la necesidad de Dios en su vida. Aquellos que tengan la necesidad de aceptar el llamado a la misericordia como lo tuvo Leví Mateo, que pudo desinstalarse, levantarse, dar una respuesta de conversión, cambiar su vida
porque lo ha resaltado el mismo San Agustín, yo lo retomo. El primer obstáculo a la conversión es pensar que no necesito la conversión. Mi pecado más incurable es no sentirme pecador. Que no sea así entre nosotros. Pidamos precisamente por todos los enfermos de cuerpo, de alma. Encomendémoslo a Nuestra Señora de la Salud, para que a través de su mediación nos ayude ella a acercarnos al médico divino, que nos llama con su misericordia para responderle con la gracia de la conversión. Reciba la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sobre ustedes y sus familias.